Supuestamente está grabando. Bueno, entonces decía, solamente pueden llegar a aparecer acá en las barras qué esfuerzo axil, nada más. Por el tipo de estructuras reticuladas que vamos a ver nosotros, que es estructuras reticuladas que solamente tienen cargas en los nudos. ¿Ok? Entonces se va a resolver este ejercicio. Saben que hay dos métodos, uno es el método de los nudos y otro es el método de las secciones. El método de los nudos consiste en, una vez calculadas las reacciones de vínculo, ir planteando equilibrio de nudo, ¿sí? Nudo por nudo. Acá arranca creo que primero por el A, después va a este nudo que está acá, después puede ir a este nudo, podría ir al nudo este que está acá. Bueno, la respuesta a eso es la siguiente. Algo que tienen que tener también muy presente antes de arrancar es lo siguiente. Si yo, acá van a aparecer las reacciones de vínculo, supongamos que las reacciones de vínculo son estas que voy a marcar ahora. Supongamos que es esto así, BA, y esto, y esta seguro es así, HA. Y esta, no sé qué dirección tendrá. HD. Bueno, los sentidos mucho no importa, por ahora son esquemáticos. La cuestión es que, ¿por dónde arranco yo cuando quiero empezar a calcular? Cuando uno plantea el equilibrio de nudos en este tipo de estructura, cuando planteo el equilibrio de nudos en este tipo de estructura, por ejemplo, yo corto acá, si yo corto acá voy a tener una barra, la otra barra, el nudo articulado, las reacciones de vínculo, y tengo que poner de manifiesto los esfuerzos característicos en las barras. Como regla mnemotécnica muy, muy buena, síganla, una seria sugerencia, síganla, siempre supongan que los esfuerzos en las barras son de tracción. Así. Aunque acá es medio obvio que este va a ser de compresión, pero no importa. Son de tracción. ¿Por qué? Porque, como para nosotros la tracción es positiva, si al resolver este equilibrio planteando las dos ecuaciones de la estática que nos da en el plano, las dos ecuaciones que la estática nos da en el plano, si nos da positivo, quiere decir que el sentido supuesto es el correcto. ¿Ok? Y si nos da positivo, quiere decir que está traccionado. Si nos da negativo, quiere decir que el sentido supuesto es el contrario al real. Y el hecho de darnos ya negativo nos está diciendo que es compresión. ¿Se dan cuenta? Porque después hay que hacer una tablita. No tienen que indicar solamente el valor y el sentido, sino decir si es compresión o tracción. Entonces, sigan esta metodología de trabajo. Y la cosa es que para arrancar, como la estática, esto cuando uno va a hacer el equilibrio de nudos, ¿a qué se reduce? A un problema de fuerzas concurrentes. La estática en el plano, ¿cuántas ecuaciones da cuando es un problema de fuerzas concurrentes? 2. Entonces, no pueden resolver ningún nudo que tenga más de 2 incógnitas. Entonces hay que arrancar o por el nudo A o por el nudo D. ¿Quedó claro? Y después yo voy pasando, ¿a qué nudo puedo pasar? Y si yo conozco el esfuerzo en esta barra, ¿puedo pasar al nudo este que está acá, por ejemplo? ¿Puedo pasar? Sí, porque mis incógnitas serían el axil en esta barra y el axil en esta barra. El axil en esta barra yo lo conozco, porque es constante. No puedo venir ¿a dónde? A este nudo de acá. ¿Por qué? Y porque si yo, aunque yo conozca el axil en esta barra, en esta no lo conozco, en esta tampoco, y en esta tampoco. Y no puedo tener 3 incógnitas. Porque es un problema de fuerzas concurrentes, es un problema plano y la estática me da nada más que 2 ecuaciones. ¿Sí? Un mini breve repaso de este tema, pero son, bueno, algo fundamental lo que repasemos.
Bueno, borro todo entonces y... de bolilla. No, porque esto es del... Bueno, entonces el método de los nudos consiste en eso, ¿sí? En ir cortando, en plantear equilibrio de nudos, nudo por nudo, e ir despejando las incógnitas. ¿Está bien? Bueno, después vemos el método de la sección. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, primero calcula las reacciones de vínculo, no me voy a tener mucho acá, cualquier duda me dicen, ven, cada cuadradito es 1 metro. Plantea las 3 ecuaciones de la estática, ¿no? Y con eso resuelve, calcula las reacciones de vínculo. Bueno, acá están las reacciones de vínculo, ven que es una resolución literal, ¿no? Todo en función de P. Y verifica, como siempre. Entonces, acá tiene el diagrama de cuerpo equilibrado. Método de los nudos. Comenzamos resolviendo nudos donde concurren a lo sumo 2 barras, lo que les decía recién. Pueden ser este o este. ¿Sí? Arranca por el nudo más fácil, que es el D. Entonces, corta, ven, y pone de manifiesto los esfuerzos característicos. Ven que lo pone de tracción a los dos. ¿Sí? Y tiene una única fuerza acá, que es la reacción HD. Entonces, plantea sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tiene? Menos TDE, menos TDC por coseno de alfa, menos HD igual a 0. De sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuál es la única fuerza que tiene proyección en Y? TDC. ¿Y cuánto vale? Menos TDC, porque el I es hacia arriba, el semieje I positivo es hacia arriba, menos TDC por el seno de alfa. O sea que TDC es igual a 0. De acá sale. Entonces, de la primera ecuación despejo que TD es igual a menos HD igual a menos 25 cuartos de P. O sea que ya este menos me está diciendo que el sentido supuesto es el contrario, no solo que el sentido supuesto es el contrario, sino que al mismo tiempo me está diciendo que el esfuerzo de compresión, perdón, que el esfuerzo axial en esa barra es de compresión. Esa es la ventaja de plantear este problema, estos ejercicios de esta manera. Listo. Ahora va el nudo A. ¿Sí? Corta y pone en evidencia los esfuerzos en el nudo A. Plantea el equilibrio del nudo A. Sumatoria de fuerzas en X, TAF por coseno de alfa más TAB más HA igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y, TAF por seno de alfa, esta por seno de alfa, más BA igual a 0. Y ahí saca que las dos me dieron con signo negativo. Quiere decir que en las dos el sentido supuesto es erróneo y que las dos barras están comprimidas. ¿No? El nudo F, lo mismo. Ahora, cuando va el nudo F, fíjense una cosa. Él supone acá que esta fuerza es de tracción, ¿no? Pero ya este lo conoce. TAF lo conoce, está diciendo que es de compresión. Entonces, si me da de compresión, ¿cómo quedaría esto? Vamos a aclarar eso por las dudas. ¿Cómo queda esto? Y queda así. Estas son las barras. Estas son las reacciones de vínculo. Si me dice que las dos son de compresión, esto me queda así. Y esta así. Ese es el verdadero sentido. Y esto es TAF. Esto es TAB. ¿Sí? Entonces, cuando voy al otro nudo,
cuando voy acá, yo esta TAF, ven que es de compresión, si es de compresión, esta fuerza se podría, como es dato, esta sí se podría haber dibujado con el verdadero sentido que es comprimiendo la barra. Pero acá siguió con la misma tesitura y la puso positiva. ¿Sí? Es lo mismo si se trata correctamente. Quiero borrar esto. Ahí está. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, en materia de fuerzas en X, P menos TAF por el coseno de alfa, ¿sí? Trabaja con este sentido. Más TFB por el coseno de alfa más TF, todo eso igual a 0. Sumatoria de fuerzas en I menos 2P menos TAF por el seno de alfa menos TFB por el seno de alfa igual a 0. Y de ahí despeja. Cuando reemplaza acá a TAF, acá, ¿qué valor tiene que poner? Y no me acuerdo cuánto le digo. Menos 5P. Entonces guarda que cuando reemplaza acá, este valor es menos 5P. Bueno, resuelve y llega a que TFB es 5 medios de P y TF es menos 11 medios de P. O sea que TFB va a estar traccionada y TFE va a estar comprimida. Listo, después se hace una tabla al final. Y ahora aquí. Nudo D. Se mantienen los sentidos de las tensiones y al reemplazar en la solución se tienen en cuenta los sentidos. Pero este ya lo hizo. Espero que me despistó. Ya está hecho. Bueno, ese está 2 veces. Perdón. En el nudo C, de vuelta, corta, TCB lo conoce ya. Bueno, no, perdón, conoce, a ver, no me acuerdo. Conoce cuál. No sé. Bueno, está bien. Entonces, menos TCB, menos TCE por el coseno de alfa, menos 3P es igual a 0. Y por sumatoria de fuerzas en I, TCE, la única que tengo en I es esta, por el seno de alfa es igual a 0. Acá la que se conoce es TCD, que habíamos despejado que esta fuerza valía 0. Esta TCD valía 0. Entonces después de la sumatoria de fuerzas en I sale que esta también es 0. Y que TCB es igual a menos 3P. No hay otra. O sea que esta es de compresión. Bueno, en el nudo B, ahora sí, viene con TCB y con todas las fuerzas conocidas. Creo que ya las conoce todas a esta. Y nudo B. En el nudo B planteamos el equilibrio del nudo para verificar. O sea, acá conoce todas las fuerzas, pero para verificar le tiene que cerrar. Planteó las sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y resolviendo llegó a los mismos valores que había calculado antes, por lo tanto verifica. ¿Sí? O sea, reemplazo acá los valores conocidos y le tiene que dar 0, más allá de algún decimal, que acá no hay decimales. ¿Ok? Bueno, y acá hizo la tabla que yo les decía. Esto lo tienen que hacer en el examen. Esto lo tienen que hacer. Ponen barra, tal, esfuerzo en módulo, y si es tracción o compresión. ¿Está claro? ¿Se entendió este ejercicio? Mira que esto es un tema medio clásico de parciales y finales, así que mírenlo, si tienen alguna duda me dicen, si no paso al próximo.
Bueno, vamos entonces a ver este ejercicio. Este es un reticulado así, que es una media cabreada. No, perdón. No, pensé que era en la austral que había una cabreada así, pero no. Esto se ve, esto ven, se llaman techos a un agua, porque tiene esta caída nada más. En vez de ser la típica casita con caída a dos aguas, tiene una sola. Es muy común en galpones, garajes, etc. En viviendas también lo pueden llegar a ver. Pero bueno, hay que calcular. Vamos a calcular los esfuerzos en esta. Esto es una cabreada, pero es en este reticulado. Bueno, entonces, por simetría de carga, fíjense que yo tengo acá 1,2, 2,4, 2,4, 1,2. Las reacciones de vínculo. ¿Tengo alguna fuerza en X? Nada. Por lo tanto, esta reacción horizontal tiene que ser 0. ¿Sí? Y ahora, por simetría de carga, fíjense que este estado de cargas es simétrico, las cargas son simétricas y las distancias a las cuales se están aplicadas son simétricas. Entonces se puede decir que las reacciones de vínculo valen la suma total dividido 2. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, y por sumatoria de fuerzas en X, HA es igual a 0. Bien. Esto quedó ahí, no sé qué hice. Bueno, entonces, esto viene después. Arranco por el nudo A. ¿Sí? El alfa es de 22,62 grados. Sumatoria de fuerzas en X. TAC más, más TAB por el coseno de alfa igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. TAB por el seno de alfa más 2,4 kilonewton. ¿Por qué más 2,4? Porque la resultante de estas dos es igual a 0. Entonces, de esta solución sale que TAB es igual a menos 6,24 y TAC es 5,76. ¿Sí? Volví a dibujar el nudo, pero ahora con los esfuerzos con verdadero valor y sentido. Y ahí aparece por qué TAB es de compresión. ¿Mm? Que ya me lo está diciendo acá, ¿ven? Esa es la ventaja de ponerlo siempre positivo. Bueno, voy al nudo B ahora. En el nudo B yo tenía, ya conozco que el esfuerzo en esta barra, que es de 6,24 kilonewton de compresión, entonces, presten atención a esto, porque es donde más se confunde. Si yo llego a la conclusión de que una barra está comprimida, cuando voy al otro nudo que me vincula a una de esas barras, ¿sí? Esta barra que está acá me vincula aquí. ¿Cuáles nudos? El A con el B. Entonces, si me da en el A, los esfuerzos axiles en los reticulados son constantes. Entonces, si en el A me está diciendo que la barra está comprimida, yo tengo que ir al B con el mismo esfuerzo de compresión. Por eso es que los 6,24 se dibujan entrando. Y si me dice que está traccionada, también tengo que dibujarlo. Tengo que ir a ese otro nudo con el esfuerzo, el mismo módulo y del mismo signo. ¿Está? Si acá me hubiera dado 6,24 y esta fuerza estuviera saliendo, acá la tendría que haber dibujado saliendo. O sea, tracción acá, tracciona en el otro extremo también. Listo. Entonces, las que yo desconozco son TBD y TBC. Bueno, y además, tengo esta fuerza de 2,4 kilonewton que está aplicada en ese nudo. ¿Y este método consiste en qué? Y consiste en, en repetir siempre lo mismo. Ahora conozco el ángulo beta respecto de la horizontal y tengo que aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. No me tengo que equivocar al proyectar fuerzas y nada más. Bueno, pero eso es. Entonces, por sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tengo? TBD por el coseno de alfa. Este ángulo es alfa, porque es el mismo que este.
TBD por el coseno de alfa más TBC por el coseno de beta, más 624 kN por el coseno de alfa. Todo eso tiene que ser igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en I, tengo TBD por el seno de alfa, menos TBC por el seno de beta, menos 2,4 kN, más 6.24 kN, esta por el seno de alfa. Resolviendo el sistema, llego a estos valores. Fíjense, TBD de compresión, 4,16, le invertí el sentido. Y TBC también, negativo, le invertí el sentido, quiere decir que está comprimido. Y listo. Y ahora sigo pasando los otros nudos. Entonces, ¿alguien tiene dudas hasta acá? Bueno, y ahí indico cuáles son las de compresión. Y TAC de tracción. Bueno, voy al nudo C. Entonces, si se acuerdan que esta fuerza medio de compresión, ven, está entrando, y esta fuerza de tracción está saliendo. Y mis incógnitas son estas dos, las supuse positivas, o sea, positivas, ¿por qué? Porque están traccionando, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, resuelvo este sistemita de 2×2, y llego a que las dos son positivas, quiere decir que estas dos están traccionadas. Creo que se resolvieron todas. No, falta una. En el nudo F, acá tengo dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, a ver, acá se puede sacar algo. No. Sumatoria de fuerzas en X. No, sí, esta es 0. Por sumatoria de fuerzas en X, esta es 0. Sumatoria de fuerzas en Y. De sumatoria de fuerzas en Y sale que TF es igual a esta, igual a 1.2 kN. Acá me mandé ya y la puse de compresión porque era tan obvia la solución. Uy, ¿qué dice? Bueno, y este es el sistema equilibrado. Ahora, fui al nudo E, conozco estas dos. Falta calcular TD por sumatoria de fuerzas en X. TD tiene que dar 3.748. O sea, esta es de compresión, ¿ven? Yo la supuse que estaba comprimiendo. ¿Por qué? Porque tiene que equilibrar a esta. Y por verificación, si lo que dice está bien, tiene que verificar sumatoria de fuerzas en Y. Y da. Verificación nudo D. ¿El nudo D cuál era? Ah, bueno, es el nudo superior este que está acá arriba. Y bueno, como en este nudo, si yo voy a este nudo, ya conozco todos los esfuerzos, puedo utilizarlo para verificar. Y reemplacé en sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y me dio 0 en los dos. Y ahí se quedan tranquilos. ¿Ok? Bueno, a ver, déjenme ver una cosa. Bien. Entonces, a ver, ahora van a trabajar ustedes. Pero el punto A no lo vamos a hacer, porque si no es larguísimo esto. Pero dice, ¿ven este reticulado que está también en el trabajo práctico número 4? Acá les calculé el ángulo alfa. Dice, el reticulado mostrado en la figura, soporta un techo. ¿Sí? El apoyo A es fijo y el G es móvil. O sea, estas son las reacciones de vínculo. Ya les di las reacciones de vínculo y el ángulo alfa. Calcule todas las fuerzas en el reticulado. Esto no lo hagan ahora al menos. Y dice, use el método de los reticulados para determinar la fuerza axial en la barra BI. En la barra BI. Entonces,
apliquen el método que vimos recién, pásense en el apunte que les subí, para calcular en esta barra el método de los nudos, ¿sí? Para calcular el esfuerzo axial, el esfuerzo en esta barra. Tienen que arrancar por un nudo que tenga no más de 2 barras. Y después les voy a aprovechar este ejercicio para enseñarles el método de las secciones para determinar el esfuerzo, donde dice la barra HI, para determinar el esfuerzo acá. Entonces, por ahora, le voy a dar 15 minutos, son y 35 y 50, me vuelvo a conectar. Resuelvan el punto B, ¿ok? Bueno, y 50 vuelvo. Ahí está. Bueno, entonces primero voy al nudo A y del nudo A planteo el equilibrio y ¿qué tengo? Tengo la reacción. Gracias por avisar. 5 kilonewton. Y acá aparecen AB y bueno, esta, AH y NAB. NAB. Y de plantear el equilibrio de nudos obtengo NH y NAB. En segundo lugar, voy al nudo H. Y en el nudo H, ¿qué obtengo? Si yo... nudo H es esto. Y acá llego con NaH que lo conozco, NHI, o sea, acá voy a tener, esto es el nudo H, ¿no? No hay fuerza aplicada. Y entonces acá voy a venir con esta es BH, lo pongo así. NBH. Esta va a ser NaH, que supongo que va a ser retracción, aunque ya lo conozco, ¿no? No, esto es NaH, perdón, ya lo conozco, pero la puedo suponer de tracción y después la reemplazo con el valor que calculé. Y acá va a estar NHI, la supongo también de tracción. Y de acá, ¿quién despejo? De acá salen, de acá obtengo NHI y NBH, que NBH van a ser 0. NBH va a ser 0, por sumatoria de fuerzas en I, ¿no? Pero obtengo estos dos. Y después sí, con estos dos ya puedo ir, conociendo esta, puedo ir al nudo B. Paso 3. Voy al nudo B. Voy al nudo B, y el nudo B, ¿qué hago? Planteo las ecuaciones de equilibrio. Esta que es 0. Entonces, nudo B. Esta ya la conozco. La supongo de tracción. Uy. NB.
esta es 0, y acá voy a tener NBC, NBC, NBC y NBI, que es la que me piden. Y de acá salen estas dos. Y ahí paro porque ya llego a calcular la que me están pidiendo, que es NBI. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Se entendieron? Hay igual que con la clase de Roberto, muy poca gente hoy. Qué bárbaro. Bien, Sí, profe, está bien. bueno. Entonces, el paso 2 es, use el método de las secciones para determinar la fuerza axial HI. El método de las secciones, fíjense que acá la vuelta que tuvimos que dar, tuvimos que pasar por 3 nudos, aunque el nudo H este, sale casi inmediato, porque ¿cuánto vale? Por sumatoria de fuerzas en X, ¿cuánto vale NHI? Es igual a NHA cambiada de signo, ¿no? A veces sale. Pero hay veces que hay que pegar una vuelta bastante larga por este método. Entonces, ¿en qué consistía el método de las secciones? ¿Qué piden acá? La fuerza HI. Y HI sale también de acá, o sea que se puede verificar. Entonces, BI y la HI. El método de las secciones consiste en... Yo puedo... Bueno, no sé si me están escuchando, por acá se colgó. Sí, se escucha. Bueno, ahora volvió. No, pero se me había quedado trabado en el editor. Bueno, entonces, el método de las secciones consiste en, me piden calcular, no sé, un esfuerzo en una barra determinada. Acá es la HI. Entonces, lo que tengo que hacer es cortar a la estructura, ¿sí? Con una recta, ven como esta, ¿sí? Y en ese corte tiene que quedar cortada la barra que me interesa a mí calcular, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué condición tiene que cumplir ese corte? Que no puede cortar más de 3 barras. ¿Sí? Entonces el corte que yo hice vale. ¿Está? Este corte sirve. ¿Y qué hago? Y bueno, me quedo con la parte izquierda de la estructura o con la parte derecha. Acá conviene quedarse obviamente con la parte izquierda. Y aplicando las ecuaciones de la estática en esa porción de estructura, calcular el esfuerzo en la barra que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer ahora, voy a borrar eso que escribí ahí y voy a plantear el equilibrio en la parte izquierda de la estructura. La voy a dibujar acá y voy a plantear ese equilibrio. ¿Ok? Entonces, borro todo esto. Y entonces yo me voy a quedar... espérame. Yo voy a cortar por acá. Me voy a quedar con la parte izquierda, con esta parte. Con esta parte. Me la voy a llevar y la voy a volver a dibujar acá y voy a poner todas las fuerzas activas y reactivas que actúan en ella. Entonces, a ver, esto va a ser algo así.
Me equivoqué acá. Pero... así. Entonces, acá va a estar la fuerza esta de 5 kilonewtons. No pongo las unidades. Acá, ¿quién va a aparecer? La BC, la pongo... NBC. Esta fuerza va a ser NBI. Y esta va a ser NHI. Y acá va a haber una fuerza de 2 kilonewtons. Entonces, yo acá, si no hay ninguna duda, lo que yo puedo hacer es, como en cualquier estructura, plantear las tres ecuaciones de la estática. ¿Sí? ¿Cuál me conviene plantear? ¿Qué les parece a ustedes? Yo puedo plantear sumatoria de fuerzas en X y me entran esta y esta. Tengo dos incógnitas y sumatoria de fuerzas en Y. Y no me entra NHI. Entonces, es es medio largo. Entonces, lo que más conviene, uno puede, saben que si la estructura o porción de estructura está en equilibrio, tiene que cumplirse las tres ecuaciones de la estática. Entonces yo puedo tomar sumatoria de momentos respecto de cualquier punto. ¿Sí? Y ese punto puede ser, por ejemplo, esto es, si todo esto es 4 y sube a intervalos regulares, sí, esto sería 4/3. Entonces yo voy a tomar momento respecto de este punto que está acá, respecto de B. ¿Sí? Entonces, sumatoria de momentos en Z, digamos, respecto de qué punto? De B. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, a ver, ¿quién me canta esa ecuación? Vamos a aplicar el método de Roberto. A ver, ¿quién me canta? Si no, elijo yo uno de... Puede ser que sea menos 5 kilonewton por 2 metros más NHI por 4/3. Perfecto, muy bien. Celina, ¿no? No, María. María, bueno, perdón. Porque traté de identificarla por vos, no puedo ver la pantalla. ¿Cómo me dijiste acá? Más o menos. Más. Más. Perfecto. NHI por 4/3. Y esto tiene que ser igual a 0. Y de acá sacan NHI. Fíjense que yo elegí el punto más conveniente. ¿Y cuál es? Y es ese punto en el cual se anula la mayor cantidad de incógnitas. Que me quede una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Sí?
no piden más, pero si me dijeran calcular el valor de NBC, por ejemplo, tomaría, y miren acá en el reticulado completo, tomaría momento donde se cortan esta fuerza, en el punto, respecto del punto en el cual se cortan esta fuerza y esta otra fuerza que viene por acá, ¿no? ¿Y este punto cuál es? Es este, que es el I. ¿Ok? ¿Sí? Y después sí, para calcular, si me dijeran calcular las tres, para calcular NBI podría tomar sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, y sale NBI. ¿Se entendió? En eso consiste el método de las secciones. Cortar, ojo porque tienen que cortar, y para que tenga sentido, tres barras cuyas direcciones no sean concurrentes en un punto, si no terminan en el método de los nudos, ¿sí? Si no terminan en el método de los nudos, y en el método de los nudos no pueden tener más de dos incógnitas. Entonces cortar no más de tres barras, y la condición que tiene que cumplir esas tres barras es que no sean concurrentes a un punto. Y después toman sumatoria de momentos o sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, pero si toman sumatoria de momentos, aprovechen la posibilidad que les da el método de elegir siempre dos puntos donde se corten como mínimo dos de las direcciones. ¿Está bien? Bueno, ese es el método de las secciones. ¿Ok? Así que, díganme, no sé si tienen alguna duda, si no paso al reticulado siguiente. Bueno, se borró todo esto. Este está. También le dejé ya en el examen, lo más probable es que, en el examen final ya sería, ¿no? Qué bárbaro. Ya sería que, lo más probable sería que les demos las reacciones de vínculo y se les pida calcular los esfuerzos en tal o cual barra. ¿No? Y algún ejercicio les tocará calcular el examen, perdón, calcular las reacciones de vínculo en tal estructura, ¿no? Bien, entonces este reticulado lo que pide es qué valores de F, no, perdón, qué valores debe tener F, estas dos fuerzas que están aplicadas, para que la estructura de la figura resista con seguridad si las fuerzas máximas limitantes admisibles, de cada barra son T 50 kN, tracción, y C, ¿qué dije? T 150 kN, perdón, de tracción, y C 50 kN de compresión. Es decir, todas las barras son iguales y soportan a tracción 150 kN y a compresión 50 kN. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo resuelvo esto? Y tienen que ven que todas las reacciones quedaron, en función de F. En función de F calculan todos los esfuerzos en las barras y después las que van a mandar, ¿quiénes son? Y las de compresión, por lo general. Igualan 50 al mayor esfuerzo de compresión y despejan F. Y también igualan el mayor esfuerzo de tracción a 150 y despejan F. ¿Con cuál se quedan? Con el menor. ¿Sí? Porque se los pone del lado de la seguridad. ¿Se entendió? ¿Está bien? Bueno, Sí. perfecto. Entonces, si entendieron, les doy, dale, otros 15 minutos y pónganse a laburar con esto y después me dicen a qué llegaron. ¿Sí? Entonces, laburen si resuelven. Este es un ejercicio completito, no es muy difícil. No, lo sacan enseguida.
Sí, 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 sí. Hay les doy un tip para acelerar. ¿Cuánto vale el esfuerzo axil en la barra BE? ¿Cuánto vale el esfuerzo axil en la barra BE? Planteen el equilibrio, lo voy a hacer rápido. Nudo E. El equilibrio de nudos en la... ¿Cuánto vale? Tengo esto, esta es la barra y esto es F. ¿No? Por sumatoria de fuerzas en X, este N, NB, ¿cuánto vale? Por sumatoria de fuerzas en X. Acá tendrán un esfuerzo axil, acá tendrán otro. Pero por sumatoria de fuerzas en X, ¿este cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? ¿Va a valer 2? ¿Cómo? ¿Serán 2 para equilibrar el de la? ¿Cómo va a valer? Pero mira esto, sumatoria de fuerzas en X. Si yo planteo sumatoria de fuerzas en X, ¿qué fuerzas intervienen acá? Esto ponele que tiene un valor y esto tiene otro. Pero no te importa el valor que tiene porque no proyectan en X. Entonces, si esto tiene que ser igual a 0, y yo digo que es menos NBE, Va a valer F, ¿o no? F, exactamente F. F va a valer. ¿Sí? ¿Y cuánto va a valer el esfuerzo en la barra BC? Planteen sumatoria de vayan al nudo BC, al nudo, al nudo C, digo, y acá yo tengo el NBC. Y acá tendrán un valor de axil y acá tendrán otro. Pero por sumatoria de fuerzas en I, ¿cuánto vale ese esfuerzo axil? Tiene que ser igual a 0. Y NBC vale 0, ¿no? Exactamente, 0. Entonces ya tienen dos, esta y esta, ya lo tienen calculado. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, desde son y 16 y media, vuelvo y a ver, me tienen que dar todos los esfuerzos característicos y a ver con cuál se quedan. Laburen así, se despabilan un poco y hacen algo. Bueno, y media vuelvo. Bueno, voy a empezar a resolver. Voy a primero a calcular el ángulo alfa. Que a ver. Están haciendo las cuentas conmigo. Eso es 12 sobre 16. 36,87.
Entonces beta es 5313. Bueno, entonces por sumatoria de fuerzas acá van a aparecer genial. Pongo directamente AC, son los esfuerzos axiales en las barras, ¿no? AC, y este va a ser AB. Entonces por sumatoria de fuerzas en X, igual a 0 tengo menos 2F. Más AB por coseno de alfa más AC igual a 0. Sumatoria de fuerzas en I. Tengo que AB coseno de alfa menos 18 octavos de F es igual a 0. Entonces AB es igual a 18 octavos sobre el seno de 18 octavos dividido 375. 375 de este. AB. Y dio positivo, o sea que está traccionada. Y entonces AC AC es igual a 2F menos AB coseno de alfa. Y esto es esto sería, a ver, sería 2 menos 375 por coseno de 37,80 menos 1 menos F. Entonces vayan anotando esto porque voy a tener que ir borrando. Yo lo voy a ir anotando. Eso es AB 75 y AC
menos 1. Perfecto. Bien. Si puedo ir al nudo B, puedo ir al nudo G. Bueno, ahora puedo ir al nudo, lo conozco. En el nudo C, o sea, del nudo C, por lo que ya vimos antes, nudo C, entonces CG hace CG es igual a F. Esperen que no quiero meter la pata. Tengo esto. Acá esta que vale 0. AC que dio de compresión, quiere decir que AC está entrando. Entonces está. Entonces también CG es menos F. O sea que es de compresión. CG también es de compresión y vale menos F. CG. Entonces borro todo esto y voy al nudo. Voy al nudo G. Borro esto. Entonces dijimos que es compresión y vale F. Acá hay 18 octavos. ¿Sí? Vale F. Y esta. BG. BG y esto va a ser GE. También lo supongo de fracción. EG. Y este ángulo también es alfa. Esto va a ser alfa también. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas, esto es alfa. Sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Entonces, tengo que BG F menos BG por coseno de alfa igual a 0. Entonces, BG es igual a F sobre coseno de alfa. Y esto es
1,25. 1,25 de F. Interacción. Entonces, BG 1,25. F. Entonces ya calculé BG también. O sea, este lo tengo, este lo tengo, este lo tengo, esto también. Ah, falta calcular EG. Entonces, por sumatoria de fuerzas en I, igual a 0. Entonces, tengo BG por el seno de alfa. Por el seno de alfa. Más EG, que es la incógnita, más 18 octavos de F, igual a 0. Entonces, EG es todo negativo. Entonces es menos de 1,25 por seno de 26,87 más 18 octavos a 18 octavos. Eso da 3, o sea, menos 3F. Entonces, EG menos 3F. EG entonces ya tengo calculado AB, AC, CG, BG, BG y EG. Este lo sé también y este lo sé también. O sea, BC, BC es igual a 0. Y BE es igual a F. E es igual a F. ¿Qué falta calcular? Falta calcular BD y DE. Por lo cual voy a ir al nudo D. Entonces, borro todo esto. Voy a ir nudo D. El nudo D. El nudo D dijimos que esto era beta y beta valía 53,3. Bueno, entonces, y acá van a venir DE
BD. Y esto es alfa. Esto es beta, perdón. Beta. Bueno, entonces, de sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Entonces, F menos BD por el seno de alfa, el seno de beta, darle con alfa, igual a 0. Entonces, BD es igual a F sobre seno de beta. Esto es 1,25 positivo. 1,25 de F. Ahí. Y por sumatoria de fuerzas en I, tengo que menos DE menos BD por coseno de beta igual a 0. Entonces, DE es igual a menos 1,25 de F por coseno de beta. Y esto queda menos 0,75 de F. Bueno, ya tenemos todos los esfuerzos calculados. Voy a terminar de copiar estos dos. BD igual a 1,25 de F. Y DE menos 0,75 de F. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a borrar esto y voy a hacer una tabla resumen de los esfuerzos. Voy a poner los de compresión en un lado y los de tracción en otro, y ahí voy a agarrar el caso más desfavorable. Entonces borro todo esto. Ahí está. Entonces vamos a hacer así. A ver cómo queda. A ver.
ver si se barra. No, no puedo tomar esto. Vamos a poner compresión y tracción alcanza. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, compresión. A ver. Tengo. Voy volcando, lo fui encontrando. Menos F. No sé para qué hice tantas divisiones. Menos F. Menos 3F. Menos 3F. F. Y menos 0,75 de F. No importa en qué barra, porque todas las barras son iguales, ¿sí? Es decir, son iguales, tienen la misma resistencia tanto a la tracción como a la compresión, entonces lo que importa es volcar, ¿no?, los esfuerzos de compresión y de tracción. Entonces después tenemos, esos son de compresión, los de tracción dieron 3,75 de F, uno 25 de F, un F, y 1,25 de F, otra vez. Ya está. Bueno, entonces, ¿cuál es? Ya está casi seguro. ¿Cuál es el que va a mandar en esto? Este. Porque es prácticamente igual en módulo al de tracción, que cuál es el máximo de tracción. Este que está acá. Pero la resistencia a la tracción es 3 veces más grande, y esto es 75, no sé, es bueno, un poquito más de la sexta parte, no sé, una cosa así. Entonces el que va a mandar es este. Vamos a hacer la cuenta con los dos. Pero vamos a poner cálculo de F. Carlos, tengo una consulta. ¿Cómo era que elegías cuál mandaba? Por lo que dice acá, mirá. Fíjate lo que dice ahí. Mientras que escribo esto. Como que tengo que fijarme el máximo. Vos te está diciendo que después vamos a ver, porque ahí dice, ¿qué valores deben tener F para que la estructura de la figura resista con seguridad si las fuerzas máximas limitantes admisibles de cada barra son, o sea que todas las barras aguantan lo mismo, pero a tracción aguantan más que a compresión. ¿Entendés? Entonces vos tenés que resolver toda la estructura
y de ahí elegir, yo separé todos, no me interesa qué barra, en qué barra se produce cada esfuerzo, porque todas aguantan lo mismo. Entonces lo que yo hice fue un listado de todos los esfuerzos de compresión, ¿ves? Y de todos los esfuerzos de tracción. Acá hay uno que se repite, que es 1.25 y que no lo puse. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, como me dice que a tracción las barras soportan 150 kN y a compresión soportan 50 kN, 3 veces menos. Después vamos a ver en resistencia de materiales a qué se puede deber eso. Lo que yo tengo que hacer es calcular F. ¿Y cómo lo voy a calcular? Y ya la que va a mandar es esta, seguro. Porque ves que es de compresión y a compresión aguanta 50 kN. Y la mayor, después voy a también hacer la cuenta con esta por ser la mayor barra que soporta tracción. Y de acá voy a igualar, primero voy a igualar esto a 50 kN y de acá despejo F. Y después voy a igualar esto a 150 kN y voy a despejar F. Obviamente esta va a ser la que me va a dar el F menor. Entonces yo me tengo que quedar con ese valor de F. Fíjate, mirá. Yo digo cálculo de F, ¿no? Entonces digo menos 3F igual, ¿cuál es la máxima resistencia a compresión? Sería menos 50 kN. Y de acá, ¿cuánto da? F. Despejo F de acá, ¿y cuánto da? 50 dividido 3, ¿cuánto es? 16 con, creo que 16.6 periódico, ¿no? 16,66 periódico. Sí. Bueno, y ahí tenés 16,66 periódicos. Podríamos poner 16,67, pero bueno. Kilonewton. Y ahora lo que hago es al cohete hacerlo, pero bueno, tanto como para ver. Voy a despejar a F desde acá. Entonces, ¿qué hago? 375 de F. De F lo igualo a ¿cuánto? ¿Cuánto aguanta la tracción? 150. ¿Sí? Entonces esto es igual a 150 kN. Y entonces de acá F, ¿cuánto da? Da 40. ¿40 justito? Bueno. Sí, ¿Con qué valor de F te quedas? con el de 16. ¿Seguro? Mi duda es, cuando vos, o sea, vos una vez que haces las dos tablas, vos tenés que buscar como la compresión y la tracción, la que tenga el módulo más alto. Claro. Y ahí Pero despejo y elijo la más chica. claro, pero yo para no, espera, yo para no andar buscando del cálculo que hice, ¿viste? Para no andar eligiendo, viéndolas todas mezcladas con las de compresión y tracción y qué sé yo, separé todas las de tracción y todas las de, todas las de compresión y todas las de tracción. En compresión tenés dos barras que tienen valor repetido, la AC y la CG, que dan las dos menos 1. Entonces coloqué uno solo. ¿Por qué? Porque todas las barras aguantan igual. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por eso es que puse solamente, si vos te fijas en lo que calculamos, hay dos barras que tienen menos un F, su esfuerzo de compresión. Pero como todas las barras aguantan lo mismo, lo puse una vez sola. ¿Sí? Lo mismo que, a ver, lo mismo que en tracción, la barra BG y la barra BD, el esfuerzo de tracción es 1.25 de F, y lo puse una vez sola, porque las dos aguantan lo mismo. ¿Sí? Entonces, una vez que hice la listita esta, agarré los máximos en módulo de compresión y el máximo en módulo de tracción. Acá era obvio que este iba a ser el esfuerzo determinante del valor de F, porque 3 contra 3,75
y la barra aguanta 3 veces más atracción. Chao. Yo hice la cuenta tanto como para que queden claro nada más, pero bueno, esa es la metodología. Acá se simplificó porque todas las barras aguantan lo mismo, que es en ingeniería un criterio uniformar, viste, armaduras, es un criterio bastante difundido. Se podría llegar, porque es más rápido, por ahí pones un poco más de material, pero es más rápido en la etapa constructiva. Sí se podría llegar a diferenciar, y se suele hacer, en las barras que están traccionadas, le das a todas a lo mejor la misma sección, y las barras o a la mayoría de ellas, y las barras que están todas comprimidas, le das otra sección. Pero bueno, acá como es un ejercicio para facilitar el ejercicio, dijeron todas las barras aguantan lo mismo. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces esto borro. Paso al siguiente, esperen. Vamos a borrar. Bueno, y este es el último ejercicio que hay en este de reticulado, así que ya son las 4. Quedo para consultas, no más. Y bueno, consulten lo que quieren, lo que quieran. Si no, yo les dejo, yo me quedo acá, muteado, pero me quedo acá. Y les dejo qué sé yo, para que vayan, si lo quieren, les sugiero que lo hagan, porque acá hay algo que medio, no es una trampa, pero para que no se rompa la cabeza, dice, use el método de las secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos AB, AC y CE. AB, AC, AB, AB, acá, AC y CE. O sea, en esta, vamos a pintarlas para... ¿Dónde estás? Nos dicen en esta, vamos a hacerlo con en AB, en AC y en CE, acá. Y medio como que es imposible cortar a las 3 barras con un solo corte, ¿sí? Entonces no se puede hacer. Pero cortar, ojo, si cortan así, si cortan así, termina que el método de los nudos porque están cortando 2 barras. ¿Mm? Así que van a tener que hacer, si quieren aplicar el método de las secciones, 2 cortes. Así que bueno, eso les quería comentar. Piénsenlo. Yo me quedo acá para las dudas que tengan de lo que sea y les dejo esto acá en pantalla para que les sugiero que lo hagan. Bueno. Carlos, después podría subir la clase pasada, la grabación, que me Sí, parece que sí, sí. todavía no la subís. Sí, Bueno, y no, la no. de hoy también. Sí, 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 la voy a Chao, hasta subir. luego, Carlos. ¿Cómo, cómo? Hasta luego. Ah, chao, hasta luego. Sí, la tengo que subir y también cuando hago el pedido, hasta luego, cuando hago el pedido de hoy, se la subo. Chao, Carlos, gracias. Chao, de nada, Chao, Carlos, muchas gracias. de nada, buen fin de largo. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Nos vemos. De nada, chao, chao. Bueno, las 4, no quedó nadie, cierro.